Estamos, mis hermanos, en el resumen de la semana de tu programa Abba Padre. Estamos súper contentos y en esta ocasión te vamos a traer algunos de los segmentos que hemos tenido en esta semana. Pero antes de entrar en ese rico contenido, vamos a invocar el Santo Espíritu del Señor con Enrique Félix. Muchísimas gracias, hermano Luis. Bendiga el Señor tu vida, tu familia, tus proyectos y en ti a todos los miembros del equipo Abba Padre. Y desde aquí a todos ustedes, mis queridos hermanos y hermanas, que nos hacen el favor de seguirnos, de sintonizarnos por los diferentes medios que cada vez son más y que se abren para que la voz del Padre sea escuchada a través de este programa. Así que invocamos el Espíritu Santo de Dios sabiendo que no se hace esperar. Decimos: ven, Espíritu Santo, solo ven. Hazte presente en nuestras vidas, Espíritu de Dios. Ven, Espíritu Santo, con tu amor. Ven con tu poder. Ven, Espíritu Santo. Haz que cada quien pueda decir ahora, desde donde se encuentra: fluye en mí, Espíritu Santo. Fluye en mí, Espíritu de Dios. 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 Haz tu obra en mi vida. Haz tu obra, Espíritu de Dios. Haz tu obra en mi vida. Haz tu obra, Espíritu de Dios. Sí, Espíritu de Dios, ven a mi vida. Ven con tu fluir y haz tu obra en mi vida. Tu obra de perfección, tu obra de santificación. Invoco tu nombre, Espíritu Santo de Dios, ahora por aquellos que no te pueden invocar, por aquellos que no te quieren invocar, Espíritu Santo. Invocamos tu santo nombre para que tú vengas a la vida de aquellos que en este momento están en los hospitales y en las clínicas, en cuidados intensivos, que no pueden abrir sus labios para llamarte, para bendecirte, para darte gracias. Invocamos tu santo nombre también por aquellos que no te reconocen y por lo tanto no te invocan. Espíritu Santo, ven también sobre ellos. Ven sobre ellos que te necesitan. Ven, abre sus mentes, sus corazones, para que encuentren en ti la fuente de su bien supremo. Para que como yo puedan decir ahora: fluye en mí, fluye en mí, Espíritu de Dios. 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 Haz tu obra en mi vida. Haz tu obra, Espíritu de Dios. Haz tu obra en mi vida.
haz tu obra, Espíritu de Dios. Él les ha dado dones y carismas. Ellos con sus talentos quieren glorificarle en Voces para el Padre. Primer Festival Virtual Católico Latinoamericano. El tiempo para registrarse será hasta el 20 de septiembre del 2020. Busca las bases del concurso en nuestras redes sociales Abad Padre Internacional o solicítalas en nuestro WhatsApp 809-802-1733. Voces para el Padre, el gran festival latinoamericano. Estamos en un crecimiento espiritual continuo. Y nuestro hermano y teólogo Edgar Fernández trae momentos de teología. Nuestro momento de teología, aquí en tu programa Abba Padre. En el día de hoy vamos a tratar un tema muy precioso, es el tema de lo que es la tradición en la iglesia. ¿Qué ocupa la tradición o cuál es la importancia de la tradición dentro de la iglesia católica? Ustedes saben que nosotros, a diferencia de nuestros hermanos protestantes, ellos solamente tienen la Sagrada Escritura, o sea, creen solamente en ella, pero no en la tradición de la iglesia. La separan, pero para nosotros los católicos no. Hay que partir de algo importante. Primero es ese texto precioso de 1 Timoteo 2:4, donde dice que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, es decir, el conocimiento de Cristo Jesús. Y es por eso que es preciso que Cristo sea anunciado a todos los pueblos, a todos los hombres, y así la revelación llegue hasta los confines del mundo. Y Dios quiso eso, que todo lo que había revelado fuese a todos los pueblos y que siempre se conservara íntegro y fuera transmitido de generación en generación. Por eso es tradición, porque si no hubiese esa transmisión de generación en generación, tú y yo no tuviéramos esa pureza de la doctrina. Si no hubieran entregado simplemente un libro sin más, a libre interpretación, pues así hubieran tantas iglesias como hay estrellas en el cielo. Como hay una tradición, esa tradición es lo que permite que haya una verdadera interpretación de las Sagradas Escrituras. Tenemos la tradición apostólica. Cristo nuestro Señor es quien alcanza su plenitud en toda la revelación de Dios. Mandó a los apóstoles para que predicaran a los hombres el Evangelio como fuente de toda verdad salvadora y toda norma de conducta, comunicándoles así los bienes divinos, el Evangelio prometido por los profetas y que Él mismo cumplió y promulgó con su voz. Tenemos la predicación apostólica. Los apóstoles predicaban y se hizo de dos maneras. Una fue oralmente, es decir, los apóstoles con su predicación, sus ejemplos, sus instituciones, transmitieron la palabra, lo que habían aprendido de las obras y las palabras de Cristo y lo que el Espíritu Santo les enseñó. La otra manera es la escrita. Los mismos apóstoles y los varones apostólicos pusieron por escrito el mensaje de la salvación inspirados por el Espíritu Santo y continuada en la sucesión apostólica. Para que este evangelio se conservara siempre vivo y entero en la iglesia, los apóstoles nombraron como sucesores a los obispos, dejándole en cargo el magisterio. Es decir, la predicación apostólica expresada de modo especial en los libros sagrados se ha de conservar por la transmisión continua hasta el fin de los tiempos. ¿Por qué es esto? La Biblia no es un libro que vino en un meteorito. No fue un meteorito que vino del cielo y salió un libro, que es la Biblia. No fue así.
No vino un ángel bajando del cielo y entregó la Biblia. No, la Biblia es un conjunto de libros. Libros históricos, libros sapiensales, libros poéticos, muchos libros que tienen y datan de distintas épocas de la historia humana. Cada uno de esos libros conforman lo que es la Biblia, pero la iglesia fue la que decidió cuáles libros de eso eran inspirados por Dios. La iglesia, con la autoridad apostólica que tenía, fue la que pudo decir: estos son los libros inspirados por Dios y estos no. Entonces ahí es que radica la autoridad de la iglesia. Mucha gente cree en la Biblia, pero no cree en la iglesia que fue que puso esa Biblia en sus manos. Una cosa curiosa, creemos en la Biblia y la palabra de Dios que está contenida ahí, pero es como cuando yo le pregunto a una persona y le digo: oye, si yo agarro el Quijote de la Mancha, el libro, y te digo esto es palabra de Dios, tú me dirías que yo soy loco. Pero en otro contexto, imagínate un ateo, tú diciéndole a alguien que nunca haya escuchado de Cristo ni nada, y tú le dices: mírate la Biblia, esto es palabra de Dios, también te tomará como loco, porque él va a decir en su mente: Dios no se ha puesto a escribir un libro. Es lo mismo. La autoridad que hace creer que ese libro, que es la Biblia, es la palabra de Dios, fue la iglesia. La iglesia dice: yo con mi autoridad que viene de Cristo, que me la ha dado, te digo que todo lo que está aquí contenido ha sido revelado por Dios. Y ese es el sello que a nosotros nos da seguridad, para que cuando tomamos esa palabra sabemos que ahí está solamente lo que Dios ha querido revelar en la Biblia. Gracias a la iglesia, gracias a la tradición, porque ellos por su tradición fue que supieron cuáles son los libros inspirados y cuáles no. Había muchos libros que se crearon también en la misma época simultánea a los primeros apóstoles después de Cristo, y surgieron muchas corrientes pseudo cristianas que hicieron libros y pusieron nombre de apóstoles a los libros. Evangelio según San Pedro, Evangelio según San Tomás, Evangelio según San Judas. ¿Y cómo la iglesia no los tiene o no lo abrazó? Porque llevaba su tradición. Y en la tradición de la iglesia esos libros no se escribieron. La iglesia conocía los libros que se escribieron. Es una seguridad que nos da el hecho de tener la tradición. Y la tradición también es la que permite que se pueda interpretar bien esa palabra de Dios. Porque si la tradición es la que consiguió saber cuáles libros eran inspirados, también la tradición es que te va a ayudar a saber interpretar esa palabra de Dios. Porque han mantenido a través de los años guardando ese depósito, esa tradición viva de lo que es la palabra de Dios. Por eso siempre en la iglesia tenemos las Sagradas Escrituras y la tradición que juntos se apoyan y nos unen, nos ayudan a comprender mejor lo que Dios quiere para nosotros, la revelación, que todos los hombres se salven y lleguen a su conocimiento, al conocimiento de la verdad. Pues hasta el día de hoy, esto es lo que quería comunicarles. Ya saben que siempre pueden dejarnos sus preguntas acá, si quieren algún tema que tratemos en particular. Y nos vemos hasta otra ocasión de Momentos de Teología. La vida espiritual es una vida de crecimiento continuo. Es una vida que enriquece nuestra alma. Y tenemos un segmento que se llama Vida en Abundancia con la psicóloga Aimee Chevalier. ¿Para qué estamos aquí? ¿Para qué estamos aquí en la tierra?
¿Y por qué a veces se nos hace tan difícil vivir, aceptar o trascender algunas experiencias de nuestra vida y sobre todo aceptar que si Dios lo permitió es porque tiene algún propósito con esta experiencia? Cuando yo pienso en la idea de propósito, siempre me llega a la mente cuando Dios creó al hombre y a la mujer, dice la palabra que tomó barro y sopló aliento de vida. ¿Qué significa esto? Que una parte de su propia esencia está en nosotros. Ese aliento que cada día está tan cerquita de nosotros viene de Él. Viene de Él. Cosa tan maravillosa es saber esto. Pero entonces Él escogió poner su aliento en una figura de barro. ¿Para qué? Yo no estoy muy segura de que Él quiera que trascendamos la carne, que de alguna manera u otra dejemos de ser humanos. Yo creo que todo lo contrario. Él quiere que aprendamos a ser humanos, a ser humanas, a ser personas, a darnos cuenta de que nuestra historia no es más que eso, nuestra historia, que no nos puede determinar, que no nos puede limitar, y que si sentimos en un momento dado que lo hace, entonces es tiempo de buscar ayuda. Porque tu historia ha sido el fruto de decisiones de muchas personas y no siempre esas decisiones son correctas. Pero entonces de repente yo me creo la historia de que no soy suficiente, de que no soy querida, de que no merezco ciertas cosas, de que no tengo nada que ofrecer. Eso no es cierto. Cuando fuiste creada, cuando fuiste creado con todo lo que necesitabas para tu experiencia aquí en la tierra, para ser humana, para ser humano aquí en la tierra. Y sencillamente el camino es despojarnos, es como ir quitándonos como la cebolla, ir descamando esas partes de nosotras que pareciera que nos limitan por lo que hemos vivido, por lo que pasa, para aprender a ser humanos. Que esa fuerza que hay aquí en el corazón, ese deseo de nobleza, de solidaridad, de justicia, de amor, pueda salir de ti. Que eso que solamente tú puedes crear porque nace en lo profundo de tu corazón, sea creado a través de tus manos y de tu esfuerzo. Que eso que tú viniste a traer al mundo pueda traerse porque de alguna manera u otra lo pusiste tú con tanto amor y los demás vamos a beneficiarnos de esto. ¿Qué pasaría si ahora sí te dieras la tarea, te dieras el permiso de reconocer eso que no es tuyo y esta que sí eres tú? Y te des el permiso de ser humana. No este ser humano que a veces tenemos esta connotación de la humanidad. No. Ser humana es esa parte que tú sabes que tú eres, que está dentro de ti. Que se sabe sostenida, se sabe abundante, se sabe solidaria, se sabe amorosa, se sabe capaz y puede compartirse con los demás. Necesitamos más humanos, necesitamos más personas como tú. Vamos, llegó el día. Él les ha dado dones y carismas. Ellos con sus talentos quieren glorificarle en Voces para el Padre. Primer Festival Virtual Católico Latinoamericano. El tiempo para registrarse será hasta el 20 de septiembre del 2020. Busca las bases del concurso en nuestras redes sociales Abad Padre Internacional o solicítalas en nuestro WhatsApp 809-802-1733. Voces para el Padre, el gran festival latinoamericano. Mis hermanos, las mujeres, qué ser
tan maravilloso, el ser que puede traer al mundo a los hijos. Y en ese ser nosotros tenemos un ser maravilloso que representa a todas las mujeres, que es la Madre de cielos y tierra, que es nuestra Madre María. Pero Selene Mota tiene un segmento que se llama Mujeres de Valor, para que las mujeres se empoderen más todavía en estos tiempos. Adelante, Selene. Gracias, mi estimado don Luis. Bendiciones, mis amadas. Feliz por poder dirigirme una vez más a ustedes por medio de este segmento Mujeres de Valor. Antes de iniciar con la continuación de la serie Mujer con Propósito, Mujer con Misión, les extiendo a todas las solteras que nos ven la invitación a mi conferencia Soltera con Compromiso. Será por Zoom y para registrarse solo tienen que escribir un WhatsApp al 1829-883-5320. Será este sábado, 1 de agosto, ya dentro de dos días a las 4 de la tarde, hora República Dominicana. Y más que una conferencia, será una experiencia transformadora para las solteras que desean vivir esta etapa de sus vidas siendo mujeres plenas. Un espacio que he diseñado para que puedan conectar con su ser desde el amor y con el sueño de Dios para sus vidas. Recuerden registrarse en el 1829-883-5320. Pues bien, mis amadas, continuando con la serie, en el día de hoy hablaremos de nuestro llamado a trascender, de esos propósitos que compartimos, del sueño de Dios en nosotras y cómo descubrirlo. De acuerdo a la palabra de Dios, fuimos diseñadas para vivir para siempre, es decir, para algo más que ser recordadas cuando partamos de este mundo. Fuimos creadas para trascender en la vida eterna. ¿Por qué es importante reflexionar sobre esto? Porque cuando vivimos pensando en la eternidad, cambian nuestras prioridades, valores, el uso de nuestro tiempo, e incluso nuestros sueños más vehementes en caso de no estar alineados con nuestro propósito de vida. Empezamos a ver las cosas desde otra perspectiva, se nos hace más fácil desprendernos de lo material, cuidamos más nuestras relaciones y somos más selectivas en el sentido correcto de la palabra. Hemos sido diseñadas para hacer grandes cosas, aunque no a fin de alimentar nuestro ego, sino para glorificar a Dios y cumplir con todas las buenas obras que de antemano Él ha creado para nosotras. El plan de Dios para la vida de cada quien es distinto, es particular. Lo que Dios espera de mí no necesariamente lo espera de todas ustedes, ni lo que Él le pide a algunas de ustedes es lo mismo que nos pide a las demás. Sin embargo, existen lo que particularmente yo llamo propósitos universales, los propósitos que todos los seres humanos tenemos en común, y pues son los siguientes. Número 1, fuimos hechas para agradar a Dios, esto es para hacerlo sonreír, para adorarlo con todo nuestro corazón, mente, ser. Significa esto también que hemos sido planeadas para desarrollar una amistad profunda con Él, una amistad verdadera. Número 2, fuimos hechos para formar parte de la vida de Dios, para pertenecer a su Santa Iglesia y vivir en comunidad, dando testimonio de que en nosotras vive Cristo. Número 3, fuimos hechos para parecernos a Jesús, para imitarlo, para ser alcanzados y transformados por su verdad a fin de vivir la plenitud que solo en Él puede ser hallada, pero también para crecer en medio del sufrimiento, porque es solamente ahí, en nuestras noches más oscuras, donde afloran las adoraciones más sinceras, donde sentimos la más profunda necesidad de depender total y completamente de Dios y donde nuestro carácter es forjado por la mano poderosa, pero también amorosa de nuestro Abba Padre. 4. Fuimos hechas para servir a Dios, para predicar el Evangelio, para aceptar, amar, vivir y defender los diseños de Dios, nuestro diseño como mujer y nuestros roles, para usar nuestros dones y talentos. Hechas para ser siervas de Cristo, para tener mentalidad de siervas y para dejar que Dios muestre su poder en nuestra debilidad. Y finalmente, siendo el segundo eje central de esta serie, hemos sido hechas para una misión especial, particular,
que nos ha sido dada, una misión que repercute en la eternidad, que deja huella en los corazones de las personas, que da continuidad a la misión de Jesús en la tierra. Una misión que da significado, sentido a nuestras vidas. Una misión que al descubrirla nos hace entender el porqué de tantas cosas pasadas, del orden en el que sucedieron y de cómo Dios siempre estuvo a nuestro lado. Ahora, ¿y los otros propósitos, Selene, aquellos sueños de Dios que Él puso en cada una de nosotras? Pues siguen ahí, mis amadas, en nuestros corazones, porque nosotras estamos llenas de sueños propios, o sea, los sueños de nuestra alma, sueños que Abba Padre ha depositado en nosotros, pero también cuidado, también de sueños que nos ha dado el enemigo por medio de mentiras que nos ha hecho creer. Vamos, tener sueños propios no es malo, pero es importante discernir en el espíritu si esos sueños están alineados a nuestro propósito de vida, si son pasos que nos acercan al cumplimiento de nuestra misión o, por el contrario, nos alejan de ella. Entender que Dios nos privilegia al colmarnos de sueños que han nacido en su corazón, sueños que llevan nuestros nombres y que Él ha decidido convertir en planes de bien, nos ayuda a anhelar con todo nuestro ser que los mismos sean cumplidos. Dentro de nosotras hay sueños que permanecen dormidos, que no tenemos ni la más mínima idea de que están allí. Sin embargo, el Señor ya ha marcado una ruta para la realización de los mismos. De sueños han pasado a ser planes, porque dice su palabra: yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. ¿Cómo obtienes el sueño de Dios para tu vida y cómo logras comprometerte verdaderamente con Él? Sigo hablando de propósito, pues estando dispuesta a renunciar para ganar. ¿Pero a qué tienes que renunciar? ¿A los miedos? ¿A tus propios sueños que no buscan glorificar a Dios? ¿A los sueños que están en ti producto de mentiras que has creído? ¿A todo lo que te aleje de la voluntad de Dios, incluyendo tus propios esquemas? ¿A estar mirando lo que están haciendo los demás? ¿A desear los talentos de otros? ¿A comparar tus tiempos con los de los demás? Tienes que renunciar a imitar a alguien más, a estar desenfocada y afanada al materialismo y al qué dirán. Dice la palabra, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr y corramos hacia adelante, hacia esa carrera que el Señor ha puesto delante de nosotros. Entonces, ¿cómo identificar si se trata del sueño de Dios? Fácil, da paz, no añade tristeza, es acorde a las Escrituras, glorifica al Señor, da buenos frutos, trata sobre Jesús, está hecho de luz y hace crecer nuestra relación con Dios. Cuando ves el cuadro completo, tu vida cambia, pero debes convertir esos sueños en objetivos y trabajar en ellos. Hermanas, esto ha sido todo hasta hoy. En la próxima entrega ya trataremos la parte final de nuestra serie Mujer con Propósito, Mujer con Misión. Asegúrense de haber visto todos los capítulos de esta serie para que puedan disfrutar de sus enseñanzas y, por supuesto, ponerlas en práctica. Nuevamente les recuerdo mi conferencia virtual internacional Soltera con Compromiso. Envíen un mensaje de WhatsApp ahora mismo al 1-829-883-5320 para registrarse. También recuerden que pueden seguirme en Instagram como @SeleneEscribe. Hasta una próxima, con el favor de Dios. Una de las mujeres que realmente nos orgullecen y nos bendicen con su testimonio es Leonor Batista. Leonor de Batista, la esposa de nuestro hermano Henry Batista. Ella, junto a su esposo, es la cofundadora de Inmaculada y Radio TV, unos medios de comunicación que tienen aprobación vaticana y que son difundidos para toda el habla hispana por todos los Estados Unidos y muchos países de Latinoamérica. Ella nos regala su testimonio de vida. Adelante, Leonor. Hola, mi nombre es Leonor Batista, vicepresidenta
y cofundadora de Radio Inmaculada e Inmaculada TV. Y es un honor, es un placer para mí estar haciéndote compañía en este hermosísimo programa de Abba Padre. Y quiero mandarle y extenderle un saludo caluroso a todos los televidentes y radio escucha que están en sintonía con este hermoso programa. Hoy quiero hablarte del poder sanador de Dios. En la Santa Biblia nos habla cómo los enfermos, los endemoniados y todos eran sanados, liberados y tocados por Jesús. Por ejemplo, tenemos a la hemorroísa que decía, si yo solo toco el manto, seré sanada. Jairo, que va en busca del maestro para sanar a su hija, y Jesús no solo la resucita. Tenemos el ciego de Jericó, hermanos, y la lista es interminable. Vemos en los evangelios cómo Jesús sanaba a todo y liberaba a su pueblo. Muchas personas creen que esos hechos son solo de hace 2000 años atrás y que Jesús está plasmado en una Biblia y que es una historia nada más. No, yo hoy vengo a darte testimonio que el mismo Jesús que sanaba hace 2000 años atrás, el mismo Jesús que liberaba, el mismo Jesús que caminaba en medio de su pueblo, está hoy, en este día, en esta fecha, en este momento, caminando en medio de su pueblo. Hoy quiero contarte mi testimonio. Yo personalmente, antes de Cristo, tengo una historia triste. Antes de Cristo tenía mucha depresión. Constantemente buscaba la manera de acabar con mi vida. En mi niñez viví grandes desafíos. Desde los 3 años, mi papá me rapta de los brazos de mi mamá. Pues mi padre y mi madre eran 2 jóvenes adolescentes que no tenían ni siquiera el sacramento del matrimonio. Yo nací en medio de una familia disfuncional, aparentemente un error. Y a través de los años viví grandes, difíciles momentos donde por la ausencia de mi mamá se fue sembrando una gran tristeza en mi corazón. A los 9 años llega mi mamá a mi vida. La conocí, no la conocía, pero varias personas me habían hablado horribles cosas de mi mamá. Le tenía mucho miedo. Para mí, el día que conocí a mi mamá, para mí en ese momento fue como quien dice el peor día de mi vida, pues para mí era una extraña. Me arrancaba de los brazos de mi papá. Voy a contarte pocos momentos, los momentos como clave de mi vida, porque mi testimonio lleva largo tiempo para contarlo. Pero te voy a ubicar en los momentos clave. A los 9 años, después, a los 9 me voy con ella. Varios años después que estuve con mi mamá, nosotros vivíamos en la capital. Ahí conocí en ese momento otra vida. Nací y viví por 9 años en el campo, muy humilde, muy pobremente. Y luego me mudo con mi mamá, que estaba un poco más superada, era policía, era enfermera. Me daba otra posibilidad, pero nunca la veía. Estuve con ella en República Dominicana, en la capital, 2 o 3 años. Pero luego le hablan a mi mamá del sueño americano. ¿Cuántos dominicanos somos batallados, conquistados por tantas personas que nos habla de Estados Unidos como la tierra prometida? Le hablan a mi mamá de New York. Mi mamá se emociona, inmediatamente empieza proceso, mi abuela nos pide y en menos de 1 año ya nosotros estábamos pisando tierra americana. En República Dominicana no estábamos tan mal. Mi mamá tenía 2 trabajos, vendía productos. ¿Qué no hacía mi mamá? Teníamos chofer, teníamos sirviente en la casa, estábamos muy mejorcito, ¿verdad? Cuando de repente venimos y nos mudamos a Estados Unidos. Estados Unidos, una tierra hermosa donde nos ofrece grandes oportunidades, pero que muchas veces se le olvida tal vez contarle a aquellos que vivimos allá en República Dominicana los desafíos y lo grande que le cuesta a una persona en este país echar adelante. Mi mamá llega a este país, una madre soltera, con 2 hijos, no habla el idioma,
No, la profesión de policía aquí no la puede ejercer, tampoco de enfermera. Mi mamá entra en un país desconocido, un lenguaje desconocido, y no le queda más que empezar de cero, limpiar casas, trabajar en factoría. Y este proceso causa una situación crítica en la salud de mi mamá mental. Llega mi mamá a este país y no era lo que esperaba. Mi mamá se enferma. Mi mamá cae de hospital en hospital constantemente. Y para mí fue un desafío, fue algo muy fuerte. ¿Por qué? Porque allá en Dominicana ella estaba acostumbrada a que alguien le hacía todo. Llegamos acá y para mí fue un choque tan fuerte porque no conocía mucha gente, apenas 2 o 3 familiares. Mi papá lejos, todo diferente. Para mí fue un desafío demasiado grande. Empecé a caer en una depresión. Mi mamá en el proceso de adaptación también se enferma psicológicamente. Y en ese proceso mi mamá se refugia en cosas no muy espirituales. Aunque éramos católicos, mi mamá practicaba la hechicería, la santería, donde, si ustedes saben, cuando nosotros abrimos esas puertas oscuras, le abrimos la puerta al mismo Satanás. Pues en mi casa no había paz. En mi casa era constantemente peleas. En mi casa era gritos. En mi casa era algo tan fuerte que constantemente yo me escondí en mi cuarto a llorar. Yo lloraba mucho. Recuerdo que un día le dije a mi mamá que no quería estar acá y me quejaba mucho. Y le decía que por qué me sacó de los brazos de mi papá. En ese momento ella me cogió las cartas de mi papá, me las rompió. Y yo empecé a sumergirme en una depresión más profunda porque lo único que tenía de mi papá eran sus cartas. Y poco a poco la cosa iba empeorando. Ella se vuelve a casar, tiene un señor del Perú y ella tiene esta relación. Y una persona alcohólica, una persona un poco violenta. Y para mí fue también algo más que adaptarme. Nosotros, mi hermanito y yo, vivíamos en este hogar disfuncional, un hogar donde no había mucha paz. Todos los fines de semana este hombre invitaba personas a beber a la casa, un ambiente sumamente pesado. En ese proceso yo empecé poco a poco a sumergirme en una depresión, hasta el punto que llegó un momento al final de mi año escolar que mi mamá se enfermó en el invierno. Mi mamá se enfermó y para mí fue muy difícil. Y yo recuerdo que en ese proceso ella también cae en un hospital. Ella cayó en un hospital mental y en todo ese proceso yo me sentía bien mal. Y no sabía dónde refugiarme, a quién hablarle. Y llegó un momento de que estaba tan rebelde que mi mamá me lleva a New York y me saca de aquí. Y ella estaba muy preocupada porque yo estaba muy grosera, no quería responderle correctamente. Y me lleva a New York. Y cuando yo piso New York, estaba en la casa de una tía, de un tío. Y en ese hogar veía algo diferente. Veía cariño, veía comunicación, veía un hogar un poco más estable. Y estaba en ese lugar y ya en un mes, tenía ya como unos 5 meses en la casa de mi tío, mi mamá se entera que en la misma casa que yo vivía, un primo cayó en las drogas y ella le tenía terror a las drogas. Inmediatamente nos llama y dice que ella nos trae otra vez para New Jersey. En ese momento mi mamá me llama y me dice, recojan sus cosas porque vienen otra vez para New Jersey. Yo no quería ir. Yo no quería volver a New Jersey, pues yo en New Jersey había pasado una prueba muy grande, donde mi padrastro quiso abusar de mí sexualmente y yo no quería volver. Y yo le corría porque no solo había pasado acoso sexual con mi padrastro, sino también sus hermanos. Los sábados, los fines de semana, cuando se reunían en mi casa, mientras mi mamá y toda la familia estaba mirando el juego, comiendo, los hermanos, la persona a veces invitada se metían a mi cuarto a manosearme. Y yo me sentía sumamente mal. Entonces, cuando mi mamá me cuenta a mí de que ella me lleva otra vez para la casa,
yo no quería volver a New Jersey. Para mí, no, yo no quería volver. Y esa fue la primera vez que yo intenté quitarme la vida. Me envenené, me llevaron al hospital, estuve internada varios días, me pompearon el estómago. Pero no importa si pataleé, grité, me devolvieron a New Jersey. Luego regresamos otra vez y ella volvió con esa pareja, otra vez los gritos, otra vez el ambiente. Hermanos, y resumiendo esa experiencia, hermano, yo llegué a un momento de que yo otra vez no quería vivir. Por segunda vez quise quitarme la vida. Por segunda vez yo decía, yo no puedo más. ¿Y qué pasó conmigo? Que yo empecé a refugiarme en la casa de una tía. Y yo decía, bueno, si yo salgo un poco de mi casa, pues no estaré en ella. Y encontré refugio básicamente en la casa de una tía y también me refugié en un trabajo. Empecé a trabajar en un nursing home y eso me ayudó a coger aire, a alejarme de lo que era mi niñez en ese momento, mi juventud, mi adolescencia. Pero las cosas empeoraban. Un día, visitando a mi tía, mi tío, que yo admiraba mucho y que yo mantuve bastante la distancia de él porque en los inicios que yo llegué a Estados Unidos, ese tío me había manoseado cuando yo estaba más pequeña, pero él me había dejado tranquila por largo tiempo. Pero ya yo estaba un adolescente, ya me había desarrollado. Y de repente un día en su casa me brincó encima y me dijo de que él tenía que decirme a mí que yo sabía que yo a él le gustaba. Y en ese momento yo, la verdad que yo perdí el control, le empecé a golpearlo, arañé, me lo quité de encima. Y no pasaron ni 10 minutos que mi tía llega y me mira y me dice, y mira a mi tío y lo ve todo con sangre en el cuello y le dice, oye, ¿qué te pasó a ti? Y yo le dije, le salió un gato y salí corriendo. Y ese día yo dije, yo no puedo más. Y yo me decía, pero ¿será que yo tengo un letrero que dice tóquenme? ¿Será que yo tengo un letrero que estoy tal vez llamando la atención mal? ¿Soy una basura? En ese momento yo salí corriendo de la casa de mi tía y yo salí a quitarme la vida. Y yo decía, bueno, el veneno no me trabajó, pues yo lo que voy a hacer es que me voy a tirar a un carro, me voy a tirar por un puente. Y ese día yo salí decidida de que yo me iba a quitar la vida. En mi mente era como una guerra espiritual donde yo escuchaba las voces que me decían, tú no sirves, tú eres un error. Muchas veces cuando mi mamá estaba enferma me gritaba, tú eres un error, por tu culpa soy un infeliz, por tu culpa estoy en este lugar, en este país, por tu culpa no tengo dinero. Y era que cada vez que ella entraba en crisis me lo gritaba, que por mi culpa ella estaba donde ella estaba. Y ese día me recordé de esas crudas palabras donde ella me decía que ella maldecía la vida que yo había nacido. Hermano, yo me sentía un rechazo, un aborto. Yo me sentía que yo había nacido por un error, que yo no era querida. Y ese día salí de ahí y empecé en ese momento a recordarme de esas palabras, pero Dios en su infinita misericordia me empezó a recordar las palabras que muchas veces se decían en la iglesia, que Dios amaba al ser humano, que Dios había dado la vida por el ser humano. En ese día yo empecé a recordar esas palabras. A mí me llevaban a la iglesia todos los domingos iba a la iglesia, pero yo realmente no estaba consciente de lo que estaba viviendo. Y muchas veces inclusive le corría al rezo de yo rezar el rosario. Recuerdo que muchas veces esa misma tía que muchas veces sirvió para mí un gran consuelo, ella me decía, Rubia, reza el rosario y verá que la Virgen te va a ayudar. Y yo recuerdo que yo a mi tía, cuando yo la veía, que ella venía por la calle donde yo venía caminando, y ella decía, Rubia, ven a rezar el rosario. Yo le corría, yo me iba a la otra calle, porque para mí, yo no creía realmente que Dios realmente podía hacer algo por mí. Muchos católicos creen que Dios existe, creen y han escuchado la palabra de Dios, pero muchos católicos, como yo también, piensan que eso son historias del pasado, que
yo voy a la iglesia por cumplimiento. Realmente yo no estaba convencida de que ese Cristo que a mí me predicaban era real, que ese Cristo podía sanar mi vida. Yo había escuchado de la hemorroída, yo había escuchado de las sanaciones de Jericó, pero yo personalmente no lo creía. Y ese momento que estaba yo en ese camino de quitarme la vida, yo parecía una sonámbula y yo seguía caminando y sentí, hermano, como que había algo que me llamaba a entrar a la iglesia. Y no me explique cómo. Llegué a la iglesia donde me llevaban todos los domingos. La iglesia estaba abierta. Ahí no había nadie. Y de repente entré al frente del sagrario. Y hermano, y yo ni siquiera me hinqué. Yo no me entré al sagrario como que yo estaba ante el Dios Todopoderoso. Yo entré ese día a esa iglesia como cuando tú vas a boxear y cuando tú vas a reclamarle a Dios por qué estabas aquí. Y en ese momento, en mi adolescencia, ante mi confusión, ante ese trauma, ante mi dolor, yo vine a reclamarle a Jesucristo el por qué me había dado vida. Y en ese momento le empecé a decir, ¿por qué? ¿Por qué tú me traíste a este mundo? Yo le decía a Jesucristo en ese día frente al Santísimo, al Sagrario, yo le decía, ¿por qué me diste vida si ni siquiera mi madre me quiere? ¿Por qué me diste vida si soy en este momento un objeto que todo el mundo quiere tocar? ¿Por qué? Yo le reclamaba a Él. Y ese momento, hermano, que me está mirando, nadie me impuso la mano. En ese momento fue como si el sagrario se abrió y sentí por primera vez en mi corazón que yo no era basura. Yo sentía a Jesús, yo sentía a Cristo. Muchos de nosotros católicos vamos a la iglesia, recibimos a Cristo Eucaristía y lo hacemos por rutina, lo hacemos como cualquier cosa, hermano. Jesús está vivo en la Santa Eucaristía. Y no te lo digo solo porque lo leo en la palabra de Dios. Te lo digo porque ese día, esa tarde, yo tuve una experiencia personal con el alfarero. Yo tuve una experiencia personal con Jesucristo. Tanto amó Dios al mundo que entregó su único Hijo para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Y ese día yo tuve el encuentro con Jesús. Y Él me decía en mi corazón, tú no eres basura. Yo te amo. Y por primera vez en mi vida yo me sentí amada por Dios. Amada, no rechazada. Amada como yo soy. Amada, aceptada, abrazada. Ese día yo sentí a Cristo Eucaristía. Han pasado más de 30 años y hoy puedo decirte, yo creo en el poder de Dios, porque ese mismo Cristo que en mi adolescencia me tocó, me abrazó, me enseñó que mi pasado no es un obstáculo para mi felicidad, que todo lo que a mí me pasó, aunque Él lo permitió, hoy día es la herramienta más poderosa que yo utilizo, que Dios utiliza para decirle al mundo, sí se puede. Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, hermano, porque mi pasado hoy día es mi escalón, es mi escalera, es mi herramienta para decirle a ti, hermano, que estás escuchando y que me estás viendo, que tú no estás sola, que Dios conoce tu corazón, que Dios conoce que estás enferma, que Dios conoce tu trauma, pero hoy quiero decirte que Dios tiene poder para sanarte, que Dios tiene poder para levantarte y que Dios puede hacer de ti una criatura nueva, de ser una mujer, una joven depresiva, una joven que quería quitarse la vida. 30 años después estoy ante ti en 2 medios de comunicación llevando palabra de esperanza. El Señor me ha restaurado mi relación con mi madre. El Señor me ha sanado. El Señor me sigue sanando. El Señor me lleva por todo el mundo llevando palabra de poder, llevando palabra de esperanza, porque hoy en día, hermano, el demonio está llevando a muchos católicos a la depresión. El demonio, y especialmente en medio de esta pandemia, está llevando a muchos católicos a quitarse la vida. Y yo quiero decirte que tú no tienes por qué quitarte la vida, porque alguien ya se entregó por ti, porque alguien ya la entregó por ti. Y ese mismo Jesús hoy quiere decirte, yo te amo.
Yo te amo y yo te acepto como tú eres. Tú no tienes que cambiar para venir a mí. Tú no tienes que dejar la calle para venir a mí. Ven a mí, te dice el Señor hoy, porque cuando vengas a mí yo te voy a sanar. Yo voy a curar tus heridas y yo voy a hacer de ti una criatura nueva. Bendito y alabado sea Dios, hermano. Gracias. Gracias por decirle que sí a Dios. Y vamos a cerrar este testimonio con esta oración. Oh Dios amado, yo te doy gracias, Padre, por lo que has hecho en mi vida. Yo te doy gracias, Padre, porque tú me has renovado, porque tú me has hecho una criatura nueva. Yo te doy gracias, Padre, porque antes de conocerte me sentía que yo no valía. Y hoy puedo decir que yo valgo y que yo soy tu criatura. Hoy día, Padre, te suplico que si en este momento hay una mujer que ha sido violada, manoseada y que tal vez ha vivido las cosas que yo he vivido y tiene trauma, yo te pido, Padre, que en este momento sane sus vidas y sus corazones. Bendito y alabado sea. Si en este momento hay alguien que está mirando este programa y necesita tu abrazo y necesita sentir tu misericordia, abrázalo, Padre. Y todo esto te lo pido en el nombre de Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Y gracias a Abba Padre por esta hermosa invitación. Bendiciones. Yo solo quiero ir a tu amor. Estar en tu presencia. Yo solo quiero ir a tu amor. Estar en tu presencia. Que resucites en mi vida. Que resucites en mi Él les ha dado dones y carismas. Ellos con sus talentos quieren glorificarle en Voces para el Padre. Primer Festival Virtual Católico Latinoamericano. El tiempo para registrarse será hasta el 20 de septiembre del 2020. Busca las bases del concurso en nuestras redes sociales Abad Padre Internacional.
o solicítalas en nuestro WhatsApp 809-802-1733. Voces para el Padre, el gran festival latinoamericano. Llegamos al final de este programa Abba Padre. Queremos darle las gracias a tantos medios de comunicación, de radio, de televisión, de redes sociales, que transmiten este programa de una manera continua y alegre. Abba Padre Internacional te saluda, todos sus miembros, todos sus colaboradores, su equipo de intercesión, y te deseamos un buen fin de semana. Hasta la próxima. Queremos escuchar tu voz. Abba Padre, Abba Padre. En tu espíritu, Señor. Abba Padre, Abba Padre. Queremos escuchar tu voz.